estamos con Parashat Ki-Tetzeh y leyendo todo el texto de Parashat Ki-Tetzeh, topé con algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes y que realmente puede ayudarnos a crecer en el conocimiento de dónde estamos parados. Por ejemplo, en el capítulo 23 se nos dice: Lo yavo Amoni u Moavi Bikhal Adonai. O sea, no entrará, no hará parte de la asamblea o de la congregación de Adonai los amonitas ni los moabitas. Ellos no harán parte. Dice así, en una versión en español, dice ningún amonita. Simplemente en hebreo dice lo yavó, no vendrá, no llegará a ser parte. Pero en español muy clásico dice ningún amonita ni moabita entrará en la congregación del Eterno, de Hashem, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, no entrará jamás en la asamblea del Eterno. Ahora, ¿por qué Hashem prohíbe al pueblo de Israel a tener entre la congregación de Israel un amorreo o un moabita? ¿Por qué? Entonces, la respuesta se encuentra en el versículo 4, yo había leído el versículo 3, que dice: ¿por qué no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino, cuando salieron ustedes de Egipto? Y porque alquilaron contra ti a Bilán, el profeta Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte, pero el Eterno tu Elohim no quiso escucharle a Bilán. Cuando dice no quiso escuchar, para entender bien esta parte, vayamos a la bendición arónica. En el establecimiento de la bendición arónica se nos dice así: así dirás, Yevareje Adonai vashmireja yaer Adonai panaveleja isa Adonai panaveleja yasem lecha shalom. Te bendiga Adonai y te guarde, haga Adonai resplandecer su rostro sobre ti y ponga sobre ti shalom. Pero no termina ahí. Ahí termina la bendición. El versículo no termina ahí. El versículo dice así: y yo os bendeciré. O sea que el que pronunciaba la bendición tenía que repetir la bendición, proclamarla en nombre de Hashem, pero no era exactamente la persona que iba a bendecir el pueblo. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, la costumbre de que el que da la bendición no da la cara. Generalmente él deja que el talit le caiga sobre él y tal, dificulta a la persona a enfocarse en el que está proclamando la bendición, para que no espere que la bendición salga de esa persona. Porque la Torah dice que usted hará esto, invocará de esta forma el nombre de Hashem sobre su pueblo, y yo os bendeciré, dice Hashem. O sea, ¿quién va a bendecir es Hashem? Entonces, cuando Bilán abrió la boca para decir una maldición, él necesitaba que Hashem pusiera la firma abajo. Pero Hashem dice, no quiso escuchar a Bilán, no voy a hacer esto. Más bien, cuando le abrió la boca para comenzar a hacer la maldición, Hashem cambió las palabras. Al punto que es posible imaginarse que es que Bilán deseaba para el pueblo de Israel. ¿Qué males Bilán deseaba? Es solo invertir todas las palabras de él y usted va a darse cuenta de que es que él imaginaba. No quiero hablar de esto ahora, pero déjame enfocarme en otra cosa. No quiso escuchar a Bilán Hashem.
sino que el Eterno tu Elohim te cambió la maldición en bendición. Y el hombre cuando abre la boca comienza a bendecir. Porque el Eterno tu Elohim te ama. Eso me encantó, hermano, me encantó saber que yo estoy tratando con un Dios que a pesar de que yo soy débil y usted es débil, pero Él nos ama. ¿No? Hay una canción que cantamos aquí el sábado pasado que dice, callará de amor. Callará de amor es como decir así, tenía que reclamar de nosotros, pero callará de amor. Por amor dejará pasar. Bueno, ahora hay algo aquí interesante en este solo versículo. Amoní de Moabí lo llamó Bechal Adonai. Y después Gamdor Asiri, también la 10ª generación, lo llamó Laem Bechal Adonai. Y 2 veces repite la palabra Cajal. La palabra Cajal es sinónima con otra palabra muy común en la escritura, Kehilá. Entonces, Cajal y Kehilá viene a ser prácticamente lo mismo. ¿Y qué quiere decir Cajal y qué quiere decir Kehilá? La asamblea, la congregación, la comunidad. Esto es exactamente nada más, nada menos que está queriendo decir. Hashem está diciendo aquí esta parashá es la parashá que más mandamientos tiene en todas las 54 parashot que hay en la Torah. La que más mandamientos tiene, por eso que es difícil hablar de ella en una sola reunión, ¿no? El hermano se enfocó en unas cosas, en otros años nos enfocamos en otras cosas también muy interesantes, pero es difícil porque son más de 50 mandamientos y hablar de cada uno desde un nivel peshat y otros niveles más profundos, eso tomaría mucho tiempo. Necesitaríamos 53 reuniones para hablar cada vez de una de las mitzvot, para hablar un poco más ampliamente. Pero la palabra Cajal y Kehilá, que son sinónimas en hebreo, ellas fueron traducidas en la versión Septuaginta. Y para que todos puedan entender. Yo sé que la mitad ya entendió, ya sabe lo que me estoy refiriendo con versión Septuaginta. Pero para que todos se aprovechen, hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel hablaba, casi toda la comunidad hablaba griego, pero no hablaban hebreo. No podían leer la escritura en su idioma original hebreo. Entonces solo los eruditos, los rabinos, los líderes de la comunidad, entonces ellos se reunieron y pues eligieron 50 o 53, si quiere ser más exacto, 70 o 73 eruditos de hebreo y griego a la vez, y pusieron a trabajar en la traducción de el Tanaj al idioma griego, del idioma hebreo para el idioma griego. Y resulta que cada vez que aparecía la palabra Cajal o la palabra Kehilá, que abundan en el Tanaj, entonces ellos ponían en griego la palabra eclesia. Así que la palabra eclesia, la palabra iglesia, que es la transliteración, no la traducción, la transliteración de la palabra eclesia, que es la traducción de la palabra Kehilá o Cajal, aparece en lo que llaman el Antiguo Testamento o lo que llamamos el Tanaj. Entonces, iglesia o eclesia ya había mucho tiempo antes de que Yeshua
hubiera nacido. ¿Ya? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ahora, hay gente que no sabe de esto y piensa que la palabra iglesia fue que un día Yeshua se levantó muy inspirado y dijo, ¿sabe qué? Yo voy a hacer una nueva versión de religión, extra judaísmo, y se llamará iglesia. Eclesia, pero si Yeshua siempre hablaba, hasta Pablo, Rav Shaul, nosotros encontramos en el libro de Hechos, él predicando públicamente en hebreo. Públicamente predicando en hebreo, en la calle. Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles. Al punto de que el soldado romano dice, ¿y de dónde sabes tú hebreo? ¿Y con quién que él estaba hablando? Seguramente no estaba hablando para un grupo de romanos, porque estaba hablando en hebreo, él estaba dirigiéndose a su pueblo. Pues si Pablo predicaba en hebreo, ¿para quién? ¿En qué idioma cree usted que Yeshua predicaba? Él que dijo así, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? Entonces él tenía que hablar también hebreo. Si él encontrara a Pedro, él iba a enseñar a Pedro en qué, en griego. Pedro sabía muy poco griego para recibir una enseñanza en griego. Entonces Yeshua cuando dijo yo edificaré mi cajal, mi quejilá, mi comunidad. Él no pensaba en sacar un grupo del judaísmo y formar algo que en vez de estrella de David le vamos a usar una cruz, en vez de esto, ¿verdad? En vez de Shabbat vamos a usar el domingo, en vez de carne de res vamos a usar carnecita de chancho. No, jamás le hubiera ocurrido eso a Yeshua. Pero parece que es lo que nos trata, o han tratado o están tratando allá afuera, de decir a la gente que Yeshua salió del judaísmo igual que Rav Shaul y creó una nueva religión. No, jamás ha sido así. Los rabinos solían tener sus comunidades, su cajal, su quejilá. Hasta hubo un rabino Akiva, o más bien rabino Akiva, que tenía 20,000 discípulos. Puede imaginar, ese rabino sí que era bastante famoso, oiga. ¿Sabe cuántas personas Yeshua logró reunir en el último día, en la reunión de despedida de él aquí en la tierra? Como casi 600, o alrededor de. Y la vez que reunió 5,000, él después se reúne con los discípulos y dice, ¿sabe por qué ellos me siguen? Por el pan que perece. Y el rabino Akiva tenía 20,000. Pero no es que él consiguió una cajal de 20,000 para formar una nueva religión. No, era judaísmo, era para aprender Torah. Lastimosamente los 20,000 murieron de una plaga, una epidemia. Qué terrible, ¿no? Pero los pocos de Yeshua se multiplicaron. Qué bendición, ¿no? Ahora, entonces cajal, quejilá, eclesia, es una asamblea, es esto aquí, donde quieras que se reúna la asamblea. Y Moshe, de parte de Hashem, nos está tratando de decir que los amonitas y los moabitas no harían parte de la cajal, de la quejilá, de la comunidad, de la congregación de Hashem. Es así como la Torá llama esta congregación. Usted y yo no es que pertenecemos a Shema Israel, es que usted y yo somos parte de la cajal de Adonai. ¿No? Tal como está escrito, Cajal Adonai. Pertenecemos a la comunidad del Eterno. Amén. Bueno,
Pero los amonitas y los moabitas estaban prohibidos. Una de las 53 mitzvot de esta parashá dice que está prohibido introducir amonitas y moabitas en la congregación. O sea que imagínense, todos pueden algún día convertirse, hacerse parte de la comunidad, pero amonitas y moabitas no pueden. Jamás, dice. Y cuando dice jamás, añade que ni siquiera la 10ª generación. Porque en esta parashá habla de un caso que después de la 3ª generación podría, pero los amonitas y los moabitas ni siquiera después de 10 generaciones. Lo cual significa que si yo tuviera la intención de meter en la congregación un moabita o un amonita, yo no estaría aquí para ver, porque él no podría ser metido ni siquiera a su 10ª generación. El hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Y si Hashem tomó 40 años para morir una generación en el desierto, para que la generación que es más joven que salió de Egipto pudiese entrar, si ponemos que 40 años, suponiendo como fue la experiencia de la peregrinación en el desierto, 40 años son, corresponde a una generación. Entonces, ni en 400 años un moabita no podría llegar a pertenecer al pueblo, a la Cajal, a la Kehilá, a la asamblea, a la congregación, a la comunidad de Hashem. Ahora, ¿por qué? Porque cuando Israel pasó por sus pueblos, ellos no salieron para dar agua y pan. Agua y pan es lo más básico, ¿no? Agua y pan es lo más básico que alguien pueda dar a alguien para que no se muera de hambre. Y un pueblo viene marchando por el desierto 40 años para llegar a su meta, y llega el momento donde va a pasar por estos pueblos y ellos simplemente no salieron para ayudar. ¿Cuánto vale ser hospitalario? ¿Cuánto vale ser dadivoso? ¿Cuánto vale? Imagínense, si nosotros aprendemos de nuestro padre Abraham, dice que él se paraba en su tienda y allí quedaba esperando, y cuando venía alguien lejos, hasta aparecieron 3 una vez allá y le decían: vamos a matar un cabrito, vamos a hacer aquí una fiesta, ustedes van a comer, sente allí, voy a lavarle los pies. Ese era nuestro padre Abraham. ¿Qué tenemos nosotros de él? Pues bien, ahora, eso sí cumple en lo que dice Hashem: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Entonces, y es más, habla también nuestra parashá de los edomitas y de los egipcios. Vea, 2 veces 2 pares de naciones: los amonitas y los moabitas, y ahora los edomitas y los egipcios, ¿no? Y a los edomitas y los egipcios dice así: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Oh, los edomitas son nuestros hermanos en la opinión de Hashem, en la opinión de Dios, de Elohim, del santo bendito sea. Los edomitas son nuestros hermanos. ¿Y quiénes son los edomitas? Ajá. Y ahora, vamos a ver. Hubo un parto en el que en el vientre de la madre estaban 2 naciones.
Y los niños se peleaban ahí dentro y se pataleaban ahí dentro del vientre de la madre. Y ella fue a consultar a Hashem, ¿qué es esto que me pasa aquí? En aquel tiempo no había ultrasonido, todas estas tecnologías de hoy, ¿no? Para saber, ¿no? Entonces, ahí Hashem le dijo, 2 naciones están en tu vientre. Y la mayor servirá a la menor. Siempre la menor sirve a la mayor. O sea, el que nace primero es mayor, aunque sea por 5 minutos. Pero, y este es el que nace segundo es el que va a servir al mayor. Entonces, nacer primero es una ventaja muy grande. Pues bien, hubo el parto y nació primero el que iba a traer una diferencia muy grande, porque él, a pesar de haber nacido primero, él, a pesar de ser el mayor, él serviría al menor. Eso ahí está bastante difícil. Entonces eso justifica por qué la madre ayuda a su hijo menor a ser bendecido, porque ella tuvo una revelación de parte de Hashem. Estoy hablando del matrimonio de Isaac, nuestro padre. Entonces, el mayor, el que nació primero, se llamó Esav o Esaú, y el que nació segundo se llamó Jacob. Jacob, en una batalla de oración, una noche entera, porque Jacob, nuestro padre, fue el que estableció la oración nocturna. Entonces, él fue llamado Israel. Y Esav fue el padre, dice la escritura, del pueblo Edom, quien a su vez fue padre del Roma. O sea, Roma desciende de Edom. Y el cristianismo viene de Roma. ¿No es así? Porque si me trata de convencer de que el cristianismo viene de la primera Keilah de Hechos de los Apóstoles, entonces me va a tener que responder por qué no hace votos, por qué no congregaba en el templo, por qué no ama a los judíos, por qué no cumple mandamientos, por qué no prohíbe la comida de sangre, por qué no prohíbe eso y aquello, todas aquellas cosas que están escritas allí en Hechos. Aquella Keilah no era romana. Entonces, sabemos que en el año 325, pues Constantino estableció una cosa llamada cristiandad, ¿no? Y cambió para diferenciar del judaísmo, puso que el día especial sería el domingo y que no íbamos a vivir lo que vivían los judíos y no íbamos a tener nada que ver con los judíos, y llamó eso cristiandad. Entonces los cristianos son descendientes de Edom. Y Hashem dice aquí, no aborrecerás a los edomitas porque es tu hermano. Y de hecho, Esav era hermano de Jacob, o no era hermano de Jacob. Nacieron del mismo parto, del mismo vientre, de padre y madre igual. Lo que hace, el hecho de que no reconozcan no significa que no sean. Entonces son nuestros hermanos. Así que usted no debe salir por ahí aborreciendo a cualquier persona. No es agradable, no es confortable. Esto no es Noah, no es confortable. Pero si ha de aborrecer a alguien, por favor, no tiene derecho, según la Torá, de aborrecer a los cristianos. A unos que parece que bueno, yo tomé el trabajo, no sé si tengo aquí, de presentarles algunos sinónimos de la palabra aborrecer, ¿no? Por ejemplo, detestar, abominar, odiar, repugnar, tener aversión, rechazar. Está prohibido. ¡Qué silencio! Me preocupa cuando hacen ese silencio. Como que les tomé de sorpresa.
Como que les tomé de sorpresa. Como que ya habían asumido que a estos hay que aborrecerlos. De hecho, cuando Hashem dice que no podemos hacer una cosa, es porque tenemos motivos para hacerlo. Pero Él nos prohíbe. Cuando yo leo así, no codiciarás. ¿Por qué Hashem nos quita de Egipto, de la esclavitud de Egipto, nos lleva al Sinai y nos dice, a partir de hoy ustedes son mi pueblo? No codiciarás la mujer ni nada de tu prójimo. Es porque esto era una costumbre en Egipto. Eso era natural en Egipto, todo el mundo hacía. Y cuando una cosa todos hacen, ya pasa a ser algo normal. Entonces, cuando Hashem nos prohíbe hacer una cosa, es porque aquella cosa es una cosa que vamos seguramente ser inclinados o tentados a hacer. Cuando nos prohíbe aborrecer a los edomitas, es porque seguramente íbamos a sentar y poner las neuronas para trabajar y decir, se merece que yo los aborrezca. ¿Cómo no? ¿De dónde viene? ¿Cuántos judíos habrán matado los cruzados que la iglesia envió? ¿Eres cristiano o eres pagano? Si no eres cristiano, eres un pagano. Si no eres cristiano, muerte. No, yo no soy cristiano, pero hasta estuve pensando en una posibilidad. Lo cortaba. ¿Y qué hablamos de la Inquisición? Tienes que ser cristiano. Ay, pues sí, pero es que yo soy judío, nací judío. No, de aquí para adentro. O usted opta por la religión cristiana, o usted va a ser quemado vivo en la plaza, o va a ser confiscado todos tus bienes, va a ser expulsado del país. Bueno, las cosas se fueron poniendo cada vez más graves. Se nos hizo. Los pogrones, solo por el hecho de ser judío, le incendiaban la casa de los judíos con la familia toda adentro y se morían asfixiados. Y el holocausto, 6 millones de judíos, 1 millón de ellos eran niños inocentes que ni sabían por qué eran judíos. No sabían explicar por qué nacieron judíos. No tenían ninguna culpa. Bueno, entonces sí nos ha dado motivo para aborrecerlos. Pero Hashem dice, te ha dado motivo para aborrecerlo, pero no lo aborrecerás por la simple razón de que es tu hermano. ¿Cómo podemos traer esta prohibición, esta situación, esta mitzvah para nosotros hoy día? Seamos sinceros, no es que hay hermanos nuestros que no nos cae bien a veces. No es que hay hermanos nuestros que nos cuesta más llevarnos con él que otros. Hay otros que son facilitos, ¿no? Pero hay otros que sí nos dan trabajo. Pues está prohibido aborrecerlo. Pues, pero es que siempre me pisa el dedito chiquito del pie. Yo tengo una sensibilidad tremenda en ese dedo pequeño, hermano. Yo tengo una sensibilidad. Me pisó ese dedo, yo creo que primero me vuelvo una fiera, después que me pongo rojo como camarón, así ahí yo, no, espera, fue sin querer, queriendo, pero y trato de tragarme la situación y no dejar transparecer. Hay algunos que dicen, pero siempre me está pisando ese dedito. Siempre me está hincando, siempre me está aguijoneando. Pero no tienes derecho, está prohibido en la Torá.
A usted le gusta obedecer mandamientos, te has regresado a las raíces. Regresó a la raíz ¿para qué? Para usar kipá y usar talit. Para ponerse de vez en cuando el tefilín. Eso no, pues no es para eso que se regresa. Eso es cosa que viene después. Se regresa por obediencia a la Torá. Porque por mucho tiempo te han dicho que la Torá estaba caducada, vencida, y anulada, abrogada, ya no vale. Y ahora usted descubre que no es así. Entonces usted volvió por los 613 mandamientos. Y estos 603 incluye la obligación de no aborrecer a tu hermano. No importa que tanto te haya hecho, está prohibido aborrecer al hermano. Hermano, hubiera sabido que usted iba a decir esto y hubiera quedado en la casa. Por lo menos yo apagaba la compu y la tele durante este mensaje y después prendía de nuevo, porque eso me pone en una responsabilidad tremenda. Y yo que pensaba que el Shabbat era el gran desafío, que el no comer carne de suinos es el gran desafío, que no trabajar en Shabbat es el desafío, que el diezmo es el desafío. Y ahora usted me sale con que no tengo derecho ni siquiera de aborrecer a mi hermano que solo me hinca. No tiene derecho. Entonces, ¿y si me voy de esa congregación? Por supuesto que vas a encontrar hermanos allá en la otra también. Y a lo mejor va a haber uno también que hinca. Ya siempre hay hermanos, siempre los hay por ahí. No te vas a escapar. Mejor asuma de una vez que a algunos usted va a tener que decir Shabbat Shalom, Shalom. ¿Cómo estás? Se va al otro que es más fácil. Porque Edom sí que le hizo la guerra a Israel. Esav sí que le prometió matarle a su hermano Jacob. Roma sí que mató muchos y con el aval de Roma, Hitler hizo, de maldita memoria, hizo lo que hizo con 6 millones de judíos. Y no nos está permitido aborrecer, y que más aborrecer, abominar, odiar, repugnar, tener aversión y rechazar. Esa mitzvah está más difícil que dar el diezmo, hermano. Imagínense. No aborrecerás a los edomitas y después porque es tu hermano, y no aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. O sea que Hashem, le voy a hablar un poquito de eso y usted me va a perdonar que voy a pasar un poquito, pero también empezamos media hora después. Sí, no estés mirando el reloj, hermano. Lo tenía más escondido cuando había un parlante y ahora ustedes se lo están viendo. Entonces, vea bien, los egipcios, cuando hubo hambruna en la tierra, usted sabe, Joseph quedó de grande en Egipto, ¿no fue así? Él quedó grande en Egipto. Entonces, pues los hermanos de Joseph vinieron y Joseph pues terminó identificándose y Faraón supo que los hermanos de Joseph, el que estaba cuidando Egipto, encargado de Egipto, pues habían aparecido. Entonces Faraón dijo, trae toda tu familia, tráelos para acá, vamos a proteger. ¿Sabes? Tenía que hacerlo, pues si Joseph estaba salvando Egipto, lo mínimo que podía hacer es dar residencia a Jacob y a sus hijos, y vinieron 70 y crecieron. Y hay un versículo en la escritura que dice así, en Génesis capítulo 47, versículo 6, dice así: la tierra de Egipto está a tu disposición, dijo Faraón. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, dijo Faraón. Que habite en la tierra de Goshen,
Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Este detalle le pareció a los exegetas, los sabios, los entendidos, los que cuando leen hebreo, leen tomando en cuenta hasta el mínimo tracito, la mínima vocal, el número, la equivalencia gemátrica de cada letra y palabra. Ellos llegaron a la conclusión de que Faraón le ayudó a Jacob y le dio visa de residencia a Jacob por intereses. Porque dice, vea, padre del hombre en el que está el espíritu de los dioses para él, el espíritu de Elohim. Y es padre y hermanos y familia del que está salvando a Egipto. Le voy a dar la mejor tierra porque son ganaderos. Y de paso ellos van a cuidar mi ganado. O sea que él tenía intereses. Pero aún sirviendo con intereses, Hashem, que sabe todas las cosas, le dice que estaba prohibido aborrecer a los egipcios. Pero los egipcios, igual que los edomitas, ¿no es así? Nos dieron motivos para aborrecerlo. ¿Dieron o no dieron? Sea sincero. Era para que el pueblo de Israel odiara a todos los egipcios. Pero Hashem prohibió eso. En el Sinai le entrega la Torá y le dice, Moshe, dígale a ellos que no odien y no aborrezcan a los egipcios. Pero más o menos, yo voy a hacer aquí un teatro para que usted entienda mejor. Es como que Moshe pudiera decir a Hashem, sí, pero Hashem, ese pueblo ha sido golpeado por Faraón, por los egipcios, nos maltrataron a nuestros hijos, tiraron al río lleno de cocodrilos, mataron a nuestros hijos, nos golpearon, nos hicieron construir ciudades como esclavos. Cuando nosotros reclamábamos, ellos aumentaban el trabajo. Y pues déjanos por lo menos odiar a ellos. No. Dígales que no tienen derecho de odiar. Pero ¿cómo? ¿Y de dónde saca usted esa conclusión? Es que ellos fueron buenos con ustedes al principio. ¡Wow! O sea que un tiempo fueron buenos y después fueron malos. Pero por la bondad que hicieron, aunque corta, tienen un crédito enorme que ni siquiera se les puede aborrecer. Pero Hashem lo hicieron con segundas intenciones, como para que Joseph no renunciara al trabajo, porque Joseph también podría decir, ¿sabe qué? En medio de las vacas flacas, Joseph puede decir, ¿sabe qué? Va a devolverme ese anillo que usted me confió, me voy a regresar a la casa de mi padre. Entonces Faraón dice, no sea que ese hombre desiste del trabajo, pues eso, mejor les voy a dar mejor tierra de Egipto. Y de paso aprovecho que son ganaderos y que cuiden mi ganado, porque los egipcios no lo están cuidando bien. Pero fueron intereseros. Sí, pero él les ayudó. Aún así. Entonces los sabios llegaron a la conclusión así. Si una persona hace un bien, aún por interés, nosotros estamos prohibidos de aborrecerlo. Y si hace un bien sin interés, con bondad, ahí es cuando no tenemos chance de... ahí sí va a ser imperdonable aborrecer. Échele una mirada para el hermano que está ahí cerca suyo. Ahora piensa conmigo así. Estoy prohibido de aborrecerle a este. O sea que de poco me servirá guardar el Shabbat y no comer cerdo y aborrecer a ese hermano.
Porque Hashem no me dio solo la bendición, el mandamiento del Shabbat, ni la prohibición del suino. Nos dio también la prohibición de aborrecer a nuestro hermano. Eita caramba. Ahí que si alguien viene atrás de una religión va a decir así, esa religión no me va a servir. Esa no me va a servir. Mejor estaba ya en el cristianismo ahí. Pues uno aborrece y se cambia de congregación. Uno hace lo que da la gana. No pasa nada. Y todos van a comprender. Si me ha hecho tanto daño, yo debo aborrecerlo. Pero estamos prohibidos de aborrecer. Eso indica que los egipcios se hicieron, indica que los egipcios se hicieron amigos de los israelitas solo por su propio beneficio, no porque les caía tan bien a los judíos, no, pues así cuanto más nosotros seremos bendecidos, cuanto más compromiso tenemos cuando las personas han sido de buen corazón con nosotros, aunque una que otra vez como es que parece que no se portaron bien con nosotros, pero si lo hicieron bien, prohibido. Wow. Se da cuenta que hay enseñanzas que no, la gente no dice, aleluya, gloria a Dios, eso es lo que yo estaba esperando, dale hermano.